muy grata bienvenida a Fernando Cordero, abogado, trabajador judicial del Fuero Nacional en lo Civil, secretario de Tecnología y Gestión Informática de la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Así que bienvenido, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias también, Pablo, y gracias a Juan Cruz, un compañero y amigo también, que me acercó también y nos acercó esta posibilidad de este espacio, y gracias a InfoWorkers por brindarnos también un momento, y a todos y a todas las participantes. Bueno, Germán ha dejado la vara muy alta y ha dejado una esperanza en lo que viene para el servicio de justicia. Quizás mi rol acá es un poco empaparnos de la realidad, triste en gran parte, que nos inunda al Poder Judicial. Antes de eso, quiero hacer una pequeña introducción. Si bien quienes estamos presentes conocemos lo que es el Poder Judicial, la palabra Lex 100 nos es familiar, pero me gustaría un poquitito hacer una pequeña introducción para adentrarnos en el tema. Nosotros, como Poder Judicial y como Servicio de Justicia, contamos con nuestra herramienta de gestión, que se denomina Lex 100. El Lex 100 llegó hace ya más de 10, 12 años al Poder Judicial mediante una licitación, obviamente, pero en esa licitación ya tenemos, y advertimos nosotros desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, una primera alarma, que fue que la empresa que ganó la licitación era una empresa española. Y no es una cuestión de nacionalismo, sino que es una cuestión de conocimiento de lo que es justamente algo tan particular como es un servicio de justicia para un país. Y sobre todo para un servicio de justicia como el nuestro, y una composición republicana como la nuestra, y también con una composición normativa, y un paradigma normativo que nosotros tenemos que, bien conocemos, no es similar a diferentes lugares del mundo. Bueno, en esa empresa que ganó la licitación, a nosotros, en un principio, y aún habiendo tenido esta alarma, entendíamos que podía ser una oportunidad fundamental para que el Poder Judicial pudiera dar un salto importante en lo que era la gestión informática, que siempre había quedado relegada a pequeños programas de distintos fueros, que eran muy buenos. Por ejemplo, el Fuero Civil tenía un programa que era el Multilex, después también en Seguridad Social, en Comercial, había programas que se habían ideado para cada fuero en función de las necesidades de los usuarios y usuarias. Bueno, el Lex 100, al llegar, invirtió este mecanismo que históricamente nosotros como Poder Judicial hemos tenido, que era el desarrollo y la evolución de un oficio. Es decir, nosotros como judiciales, a través de los años, hemos desarrollado un oficio de despacho que debería y que se veía plasmado en esos sistemas de fueros, pero que el Lex 100, o quien nos trajo el Lex 100, invirtió ese contrato y nos dijo: yo les voy a decir a ustedes lo que ustedes necesitan. Y ahí nos trajo lo que fue el Lex 100. Bueno, ya a partir de ese momento, nosotros como gremio hicimos la denuncia pública de que si no había participación de quienes brindamos el servicio de justicia y utilizamos la herramienta mediante la cual se brinda ese servicio, el programa estaba destinado al fracaso. Bueno, pasaron los años, el programa obviamente se implementó, hemos tenido alguna que otra intervención, porque el fracaso fue tal que de lo que antes se tardaban escasos minutos, el Lex 100 pasó a quintuplicarnos en tiempo la respuesta como Poder Judicial. Y eso lo ven los justiciables, lo ve el ciudadano a pie que viene en busca de una respuesta del Poder Judicial. Es decir, el mismo Poder Judicial, que no necesita ninguna ley, acá en esto nos tenemos que hacer cargo y hacer una mea culpa. Nosotros con nuestro sistema informático entorpecemos y obstaculizamos el servicio de justicia. Y no es culpa de nadie afuera, es culpa misma
de la falta de lo que ponía Germán como punto número 1, es una justicia con estrategia. Una justicia que hoy carece de un plan estratégico para resolver emergencias. Entonces, en ese marco, claro, ¿cómo vamos a esperar tener un servicio, un programa, un software de gestión que sea de excelencia? Bueno, en ese camino nosotros hemos intervenido, hemos logrado modificar varias cuestiones. A mí me gusta siempre contar una anécdota, que estábamos en una reunión con los técnicos que habían ideado lo que era el módulo de sorteo de peritos. Y nos sucedía en diferentes juzgados que los peritos traumatólogos, para los casos de daños y perjuicios, permanentemente al realizar el sorteo mediante el sistema de sorteos que tiene el LEX, a cada juzgado nos salía siempre el mismo traumatólogo. Entonces, ¿qué pasaba? Ese traumatólogo en un día capaz que era designado, no sé, 8 veces. Son 110 juzgados en el fuero civil. Estamos hablando de juicios de daños y perjuicios, como decía antes, ¿no? Un accidente de tránsito, por poner un ejemplo. Ese traumatólogo, que eran 8 un día, 8 al otro, era imposible que pueda llevar a cabo la labor encomendada, por una cuestión de tiempo. Al poder plantear esta problemática, nosotros como gremio, ¿por qué? Porque uno dice, ¿qué tiene que ver cuestiones gremiales con el servicio propiamente dicho de justicia o las decisiones jurisdiccionales, ¿no? del Poder Judicial? Bueno, ¿qué sucedía? Nosotros, como agentes, como operadores jurídicos, ese perito traumatólogo venía al juzgado, declinaba de la designación por no poder llevar a cabo, y a nosotros nos generaba mayor trabajo, porque ese perito traumatólogo era imposible que pudiera llevar a cabo todas las pericias a las cuales había sido designado. Bueno, al plantear esto a los técnicos, me decían, ¿y qué problema hay que se lo designe? Entonces, bueno, no, el problema es que el perito declina el cargo al no poder. ¿Y qué problema hay? Que al declinar el cargo nosotros tenemos que sacar un nuevo despacho aceptando la renuncia, designando uno nuevo, haciendo el sorteo, librando una notificación, que le llegue la notificación, que el perito venga, porque además como se lo designan 800 causas a la semana, tiene que venir al juzgado, a cada uno, cuando venga. Eso es tiempo de justicia, es tiempo que el ciudadano pierde y que nosotros como judiciales tenemos que poner la cara, para explicar lo inexplicable. Bueno, esta situación que es real, pero que un poco grafica lo que puertas adentro sucedía sobre todo en el Poder Judicial. Obviamente la pandemia profundizó estas cuestiones y nos trajo un nuevo y un paradigma que nos exigía un cambio que el Poder Judicial de la Nación se resistía. Ahí nosotros como gremio observamos que se empezaban a implementar diferentes aplicaciones, como bien nombraba Germán, las audiencias por Zoom, o por Jitsi Meet, o por videollamada. Empezaban a ingresar presentaciones digitales todo el día, que si bien es un reclamo nuestro, es un reclamo por la imposibilidad que tenemos como Poder Judicial de cumplir con nuestros propios plazos procesales. Es decir, que el mismo poder del Estado que vela por el cumplimiento de las normas de todo el resto, no puede cumplir con lo propio. Eso es un escándalo institucional que tenemos que dar una solución. Y hoy no la tenemos. Bueno, ante ese avance de las nuevas tecnologías dentro del Poder Judicial, algo inédito para nosotros, porque si algo nunca pasó, es una urgencia por implementar innovaciones tecnológicas. Nunca nos pasó en la historia, nos pasó en plena pandemia. Frente a eso, la Comisión Directiva Nacional de la Unión tomó la decisión estratégica, representado por el compañero Julio Primato, la visión estratégica de nosotros como usuarios, usuarias, que somos los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, tener participación de todas estas decisiones para la implementación de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ya padecimos lo que fue el Lex 100, que nos vinieron y nos dijeron, ustedes necesitan esto. Y lo único que se logró fue entorpecer al servicio de justicia. Por eso es que, a partir de eso,
se creó lo que es la Secretaría de Tecnología y Gestión Informática, que está a mi cargo. Bueno, en esta pequeña introducción, quería un poco mostrar en qué lugar nos encuentra la pandemia como Poder Judicial. Y a partir de ahí, qué decisiones empezamos a tomar como gremio. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, yo soy representante gremial, yo soy un dirigente gremial de una comisión directiva de un gremio, y vengo a hablar de inteligencia artificial, y es probable que mucha gente mire con recelo, porque un gremio de inteligencia artificial no suelen ir de la mano, no suelen ser, por lo menos a priori, compatibles. Bueno, nosotros como gremio aceptamos ese desafío, si se quiere, pero por una particularidad, y no es por ser egocentristas, pero nosotros como gremio, no solo que nos preocupamos y permanentemente estamos luchando por condiciones de trabajo y la defensa de los derechos, sino que también, como les vengo diciendo, nos preocupamos por un servicio de justicia que sea de excelencia. Y eso es una característica que no se ha dado en otros gremios, por la propia naturaleza de nuestros, porque también es una vocación el servicio de justicia, y es raro ver que Camionero se preocupe por los containers que transportan la mercadería, no es que le va a pedir, ustedes tienen que usar este container. No, nosotros sí nos preocupamos por mejorar el servicio de justicia, porque mejorando el servicio de justicia, mejoramos nuestras condiciones de trabajo. Cuando acá les decimos que el Lex 100 es un obstáculo, no estamos hablando que solamente nos entorpece a nosotros y nos miramos el ombligo. No, estamos diciendo que a ustedes son profesionales del derecho, les va a agilizar los tiempos, la respuesta de los juzgados. Es la respuesta ágil del servicio de justicia. Bueno, en este camino y con la llegada de la pandemia, desde el gremio empezamos a elaborar diferentes propuestas para poder aportar nuevas reformas al sistema de justicia. Pero claro, nos encontramos en una estructura, como les venía diciendo, que es una estructura obsoleta, que es una estructura tecnológica obsoleta del Poder Judicial, que viene atado desde allá, hace 12 años atrás, viene atado toda su estructura de hardware, viene atada a ese paquetito originario del Lex 100. Entonces, desde ahí era muy difícil poder avanzar en cuestiones básicas. El otro día yo estaba hablando en una radio y le contaba, en una radio de abogados, le digo, ustedes saben que nosotros al momento de estar despachando un expediente, no podemos consultar esa misma causa que estamos despachando. Es decir, mientras escribimos todo lo que tenemos que responder a un escrito, el sistema nos impide ver no solo el escrito que ustedes presentaron, sino todas las actuaciones anteriores de esa causa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar en otra pestaña, o en el navegador, entrar por la consulta web para ver la causa tal cual como lo ven los letrados en la consulta pública. Es decir, todo eso es tiempo que se pierde. Todo eso en un sistema que tiene un uso del mouse obsesivo, pero ya es escandaloso, es tiempo que se pierde. Porque si uno está con la flechita tratando de invocarle al nuevo despacho para poder proyectar la respuesta a lo que ustedes piden, es tiempo que se pierde. Y eso porque no existió una visión desde el usuario. Bueno, a partir de estas nuevas propuestas que lamentablemente, nos hemos visto en muchos casos frenados en avanzar en nuevas propuestas de rediseño de Lex 100, por esta misma situación. Nosotros tenemos, por ejemplo, usamos el Mozilla como navegador para el despacho diario. Es un Mozilla que tiene 12 años de antigüedad, no lo podemos actualizar, igual que el Java, porque si lo actualizamos a la nueva versión, no funciona el Lex 100. Eso para graficar la antigüedad de los software del Poder Judicial y del Java. Bueno, frente a esto, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a evaluar alternativas frente a la imposibilidad real de reformas, o por lo menos rediseños del Lex 100. Y ahí nos encontramos con esta puerta que es la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Como decía Germán, no voy a entrar en definiciones, pero digamos, hay si se quiere, dos grandes
posibilidades, que es la que nos interesa abarcar, de inteligencia artificial como clasificación, si se quiere. Una es la predicción, que era lo que contaba Germán y que en muchos lugares del mundo se aplica. Tenemos casos paradigmáticos de predicción. El caso Amazon es uno, en donde un software de inteligencia artificial, en función a todos los datos de la incorporación, de la contratación de personas para trabajar en la empresa, a partir de todos esos datos que recogió de la empresa, comenzaba a buscar por internet diferentes perfiles que se ajustaran a esos parámetros. ¿Qué pasó? El programa luego se demostró que contenía un sesgo discriminatorio de género, sexista. Es decir, contrataba solamente varones. ¿Por qué? Porque Amazon anteriormente tenía preponderantemente trabajadores varones. Es decir, que ahí, y es uno de los riesgos que Mónica me parece que lo comentaba anteriormente, es uno de los riesgos que se puede correr. Y fundamentalmente, ahí vamos a observar una diferencia importante, que el programa no lo puede explicar por qué tomó esa decisión. Nosotros como judiciales sí debemos explicar por qué tomamos la decisión. Después tenemos otros casos más paradigmáticos como New Orleans, que tenía un software que, en función también a todos los datos históricos que tenía el departamento de policía, comenzaba a dar instrucciones de estrategias a la policía para poder prevenir el delito. Claro, ¿qué tenía ese sistema como datos? Y tenía que, a las 3 de la mañana, cuando la policía se presentaba en el Bronx, había una persona de color que a las 3 de la mañana, entre 20 y 30 años de edad, comercializaba estupefacientes. ¿Qué pasó? Al recibir todos esos datos, el programa luego predecía que si había una persona de color entre 20 y 30 años en el Bronx, a las 2, 3 de la mañana, se encontraba comercializando estupefacientes. Bueno, esos son un poco, a grandes rasgos, no quiero adentrarme también por una cuestión de tiempo de las consecuencias que tiene la inteligencia artificial de predicción. Y luego tenemos lo que es la inteligencia artificial de automatización. Y ahí es donde a nosotros, como Poder Judicial, empezamos a verla con buenos ojos. ¿Por qué? Porque si algo tenemos nosotros dentro del Poder Judicial, es tareas repetitivas, tareas engorrosas, burocráticas, como Germán las enunciaba, que son tareas que a nosotros, que no hacen al servicio de justicia propiamente dicho, es decir, que no definen ni tienen incidencia en lo que son, por ejemplo, las sentencias o las resoluciones, y nos permiten a nosotros tener una menor cantidad de tiempo insumido o utilizado para estas tareas engorrosas para poder utilizarlo en el servicio de justicia propiamente dicho. Ahora, yo hago siempre una comparación entre lo que era el papel y lo que es lo digital. Cuando nosotros teníamos el expediente papel, teníamos una pila así, que nosotros denominábamos bajar la pila. De toda esa pila de expedientes que teníamos, capaz que teníamos 20 expedientes que eran despachos simples, traslados, cuestiones repetitivas que de ninguna manera era una incidencia al servicio de justicia, y teníamos quizás 3, 4 resoluciones que eran más complejas. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Y qué hacemos hoy en día? Agarramos los 20 despachos más simples, los empezamos a sacar, los empezamos a despachar, y luego empezamos a trabajar estas cuestiones más importantes que requieren un análisis nuestro. Claro, ¿qué pasaba? Después de hacer esos 20 despachos simples, llegábamos con un cansancio, y a nosotros, al momento de enfrentarnos a una resolución, que era lo más económico, que era lo que podíamos nosotros, o podemos, porque todavía nos sucede, ¿qué es lo que hacemos? Y buscamos un modelo
el cual copiamos y pegamos y lo adaptamos en función al caso, y haciendo un análisis, obviamente, pero buscando una forma más ágil para poder cumplir con los plazos procesales que tenemos. Claro, llegamos cansados, aturdidos, estresados, y encima lidiando con un sistema de gestión que, además de todo esto malo que mencionaba, también se corta permanentemente. Bueno, en esta situación, nosotros lo que planteamos es, si podemos lograr automatizar todos esos despachos que son repetitivos, permitiéndole a nosotros una economización de los tiempos, de los tiempos y de nuestra capacidad también intelectual, nos brindaría a nosotros la posibilidad de poder tomar esas resoluciones o esas sentencias también, y poder tratarlas con una mayor capacidad intelectual, con una mayor tranquilidad, para poder analizar de una mejor manera ese caso. E incluso, ¿por qué no?, también poder leer algún tipo de libro y poder mejorar, incluso sin utilizar un modelo, o utilizando un modelo como simplemente una guía. Y de esta manera, vuelvo a lo mismo, no solo que agilizamos nuestra función, sino que mejoramos el servicio de justicia en los tiempos, pero en la eficacia y en la calidad, porque estamos teniendo operadores jurídicos con una capacidad mejor y mucho más amplia para poder trabajar en los temas en concreto. Bueno, en ese camino con Germán y también con Mariano, que es otro compañero más, desde nuestros lugares de trabajo, obviamente, de los juzgados, que somos la trinchera del Poder Judicial, comenzamos a hacer un análisis de cuáles eran las necesidades más urgentes, y por otro lado, en qué procesos podemos avanzar en una automatización de los procesos sin afectar al servicio de justicia. ¿Por qué digo sin afectar al servicio de justicia? Porque imagínense que cuando uno habla de inteligencia artificial, que como sucede en casos en concreto, como puede ser el caso de Prometea en la Ciudad de Buenos Aires, en donde arroja una posibilidad de resolución, que dicho sea de paso, Prometea, que es un programa de inteligencia artificial que se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires, es un programa que justamente lo que atiende entre los casos es gente en estado de vulnerabilidad, porque estamos hablando de personas con situación de conflicto de viviendas, es decir, de derecho a la vivienda. Un tema sumamente delicado, en donde las personas que van y acuden al Poder Judicial en respuesta por la vulneración de un derecho no es nada más y nada menos que su vivienda. Por eso es que incluso la propuesta de quienes lo llevan a cabo es que la función del judicial es más bien la contención de la víctima. Y nosotros, y ahí vuelvo a esta cuestión de nosotros como gremio que también defendemos el servicio de justicia. Nosotros como operadores jurídicos, la respuesta que tenemos que dar es una respuesta jurídica de respeto del derecho, no de contención solamente, que la damos. Y esa fue también una de las cuestiones que hemos observado en la pandemia, cuando nosotros teníamos que resolver causas en forma remota. Inmediatamente, yo que trabajo en un juzgado patrimonial, se me venía a la cabeza las situaciones de los desalojos. ¿Cuántas veces hemos tenido que atender a personas que estaban siendo desalojadas, que no tenían dinero para tener un abogado, y que quizás eran madres solteras, eran madres que tenían bajo su exclusivo cuidado a sus hijos, y no tenían forma ni de pagar un abogado, y se presentaban en el juzgado a plantear esta situación? Y si algo tiene el Poder Judicial, es que también se multiplica en sus funciones, y damos una respuesta. Y ahí tenemos a los Germán Degano, que son los secretarios que pueden certificar esa situación, y que la virtualidad no nos lo permite. Por eso es que el servicio de justicia, como es un servicio humano, es un servicio que resuelve conflictos humanos, tiene que ser presencial también. Con la salvedad de todos aquellos actos que se puedan celebrar en forma virtual, bienvenido sea.
Yo sigo hablando, pero no se olviden que sigo hablando desde mi lugar gremial, ¿sí? Porque todas estas cuestiones que uno enuncia afectan también a las condiciones de trabajo nuestras. Bueno, y acá es donde nosotros con Germán y Mariano encontramos que los procesos sucesorios, que son los procesos que en su gran mayoría no son contradictorios, salvo algunos pocos, podíamos avanzar en la automatización de algún despacho. Y ese despacho que primero se les ocurrió a Germán y a Mariano, en este caso, fue los inicios de las sucesiones, que nos permitían a nosotros, o nos permitieron a nosotros, porque ya está en funcionamiento, a través de unas simples preguntas, poder implementar un software de inteligencia artificial en el Poder Judicial de la Nación. Y esto es un hecho inaudito en la historia del Poder Judicial, que es, en primer término, es una inteligencia artificial, es una automatización de un proceso, pero que fue ideada y diseñada por sus propios trabajadores y trabajadoras. Y esto, aunque parezca algo que puede llegar a ser habitual, para nosotros no lo fue nunca. Y para nosotros es revolucionario, porque de esta manera, a través de la estadística que hemos hecho, podemos observar que en el uso anterior, es decir, cuando uno utiliza el LEX 100 para estos despachos, en promedio se tarda entre 12 y 15 minutos. Con este nuevo programa de inteligencia artificial se reduce a 3 minutos, 4 minutos. Es decir, que hay un ahorro sensible del tiempo, y sobre todo que eso repercute en el servicio de justicia. Ahora se lo vamos a mostrar, pero bueno, quería un poco hacer esta introducción. Nosotros como gremio entendemos que, como dije antes, el servicio de justicia resuelve conflictos humanos, y es una virtud humana la justicia, y no puede ser resultado de ningún tipo de algoritmo. Porque si bien aquellos que quieren implementar desde afuera, quieren traer la inteligencia artificial al Poder Judicial, y nos dicen, no, bueno, pero ustedes van a tener una resolución propuesta, si la quieren elegir, si no quieren no la eligen, lo hacen desde el desconocimiento de la función judicial. Porque si algo caracteriza al derecho argentino es la innovación también, que lo ha demostrado históricamente. Y estas propuestas de resoluciones le quitan de alguna manera esa innovación que solo el ser humano se lo puede dar. Y acá, en esto es también es una visión de comunidad, porque también acá estamos en una comunidad judicial, en donde yo me encuentro con Germán, y acá también hay un montón de compañeros y compañeras del Foro Civil, del Foro Comercial, presentes y de Misiones, a quien también saludo. Todos pertenecemos al mismo servicio de justicia. Entonces, lo que tenemos que pensar no es en una constante urgencia por los tiempos, porque el problema de la justicia, por más que lo sigan repitiendo desde afuera, no son los tiempos. Los tiempos es una cuestión que se puede debatir, pero el problema de la justicia es que sea justa, no es el tiempo. Porque en los tiempos, en la aceleración que se pide desde la implementación desaforada de inteligencia artificial en la justicia, se preocupa más, o se vende, se pretende vender y seducir para su implementación desde la necesidad imperiosa de agilizar los tiempos, pero se está dejando de lado que la justicia es una virtud humana. Y que cuando el Código Procesal establece que el juez tiene que estar presente en las 360, es materialmente imposible, lo sabemos, pero no lo hace porque quiere que el juez se muestre, es porque la función humana y el contacto en este caso del magistrado o la magistrada, es fundamental para el proceso. Por eso también Germán lo señalaba muy bien, las testimoniales tienen que ser presenciales también. Y acá es donde tenemos que sostener a ese servicio de justicia como un servicio también humano. ¿Por qué? Porque si no suele pasar, como quienes también impulsaron Prometea, establecen que podemos hacer una justicia de un determinado monto hasta un determinado monto, una justicia digital.
es decir, una justicia hasta 400.000 pesos, 300.000 pesos de inteligencia artificial, con respuestas automatizadas, con un juez también automatizado, con inteligencia artificial. Y claro, quienes pertenecemos a organizaciones intermedias, como bien decía Pablo, tenemos que decir también lo que observamos, porque ¿qué queremos? Una justicia para la gente de menores recursos, automatizada, estandarizada, y una justicia para los que más tienen, humana, con reflexión, con análisis, con empatía, con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de análisis del caso en concreto, y no de la estadística. Porque nosotros tenemos, y esa justicia sí va a poder dar respuesta y explicar el porqué de sus fallos. La justicia automatizada, esta justicia del juez de inteligencia artificial, solo lo va a explicar desde la estadística, y no desde la situación. Y esto sucede de los dos lados de la mesa de entrada, ¿no? Porque de la misma manera, como también planteaba Germán, hay mucho avance en el reemplazo del rol del abogado y la abogada. Por eso es que no hay que olvidar que algunos avances en este sentido también implican una privatización del servicio de justicia. Exactamente, bueno, como ahí dice Jorge, eso es lo que no queremos. La justicia tiene que ser igual para todos y todas. Eso no tenemos duda. Por eso es que nos sucedió, de hecho, en el Foro Civil, y ya voy cerrando, nos trajeron un programa de inteligencia artificial propuesto por un laboratorio muy prestigioso, de lo más prestigioso que existe en el país, que es el IALAB, sin hacer un juicio de valor por el IALAB, pero digo, voy a contar para que se observe cómo desde el Poder Judicial nosotros tenemos una visión distinta, porque trabajamos ahí, ¿no? Nos vinieron a traer un programa, la presentación del programa, había un camarista que había sido designado hacía unos escasos meses en la Cámara Civil. Al presentarlo, agarra un celular y dice, bueno, yo voy a hacer la declaratoria de herederos. Entonces el programa, como primer pregunta, le dice nombre del causante. Entonces agarra y dice Jorge Gutiérrez, porque trabajaba con comando de voz. El programa de inteligencia artificial, en vez de tomarle Jorge Gutiérrez, le toma José Gómez. Entonces no estaba afónico como yo, estaba con perfecta claridad en su voz, aclara la voz de todas maneras y hace Jorge Gutiérrez. Y le pone José Gutiérrez. Entonces dice, bueno, no, esperen, lo voy a tipear. Bueno, más allá de la anécdota, lo que nosotros ahí observamos es, esta persona nunca trabajó en un despacho judicial. Porque si uno ingresa a lo que son los edificios del Poder Judicial, en donde en un despacho de 3x3 trabajan 5 personas, cuanto menos, en donde no hay ventanas, ¿no? Porque si algo nos trajo la pandemia de conflicto, es que no había ventilación, 5 personas hacinadas en estos lugarcitos pequeños, con expediente por todos lados, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a pedirle a todo el mundo que se calle, a la mesa de entrada que no hable, que voy a poner a despachar. Digo, esto es lo que viene fallando históricamente en la implementación de las tecnologías en el Poder Judicial. Que vienen mesías desde afuera a querer implementar software que a nosotros no se nos consulta y que están condenados al fracaso. Lo que pasó con la elección. Hoy, luego de la pandemia, hemos tenido un trabajo de la Dirección General de Tecnología, que pertenece al Consejo de la Magistratura, excepcional, en donde viene modificando mucho de todos estos pesares que nosotros tenemos en el Poder Judicial, e incluso vio con buenos ojos y tiene ya en su poder para implementar estos nuevos software de inteligencia artificial que estamos elaborando desde el Poder Judicial. Quienes brindamos el servicio de justicia, preocupándonos por los tiempos del servicio de justicia. Porque esto va más allá. Esto, cuando hablaba Germán de las notificaciones electrónicas, y ahí había alguien que hablaba también de la reinvención de los procesos, tenemos que ir, que es algo que también desde el gremio estamos trabajando, a una reforma del Código Procesal Civil y Comercial, con las nuevas tecnologías. Y desde la audiencia remota, o no, o de aquellas
audiencias que sí se puedan celebrar en forma remota, o aquellos actos que se puedan utilizar las nuevas tecnologías para agilizar la función. De repente, un mandamiento en donde el oficial tiene que pedir instrucciones, nosotros vemos que el mandamiento va y vuelve, porque todavía seguimos escribiendo el informe. Sí, ya termino. Tenemos que hacer un informe escrito para que el mandamiento venga en papel y vuelva a salir. Todos esos tiempos Por eso es importante discutir estas cuestiones, como es la notificación electrónica o las notificaciones propiamente dichas. ¿Siguen siendo necesarias las notificaciones? Porque las notificaciones fueron pensadas en un mundo donde el abogado y la abogada tenían que trasladarse físicamente a los diferentes juzgados. Hoy ya no lo tienen. Hoy ustedes reciben hasta un mail de cortesía si hay algún movimiento. Bueno, esto nos involucra a todos los sectores de esta comunidad judicial para brindar un servicio de justicia de excelencia. Les muestro el software, si me permiten compartir pantalla. Son 1 minuto que se los muestro para que vean cómo lo implementamos, cómo funciona. Es un software, no sé si ahí me están viendo. ¿Se ve o me colgué? Bueno, acá... Ahí. Perfecto, se ve. Bueno, el programa nos pregunta las preguntas que nosotros nos hacemos en la cabeza inconscientemente al momento de hacer un despacho. Bueno, este es el inicio de una sucesión donde nosotros tenemos toda la documental que ustedes traen al juzgado. Lo primero que nos pregunta, ¿cuál es el nombre del causante? Bueno, acá lo que podemos señalar que la DGT, porque todos estos software que nosotros estamos trabajando, nuestra premisa es que tienen que implementarse dentro del Poder Judicial y los servidores del Poder Judicial por una cuestión de seguridad informática de los datos. Esto no lo podemos utilizar por fuera. Entonces, este dato del nombre del causante lo arroja el sistema en forma automática. Y acá son preguntas que nos hacemos. Bueno, ¿hay alguna conexidad en la causa? No. ¿En qué carácter compareció el peticionario? ¿Es heredero con letrado patrocinante, con facultad, para aceptar la herencia? Sí, no. ¿El último domicilio de la partida es de capital? Ponemos que sí. ¿Trajo las demás partidas para acreditar? Todo esto que vamos poniendo sí, no, es un árbol de decisiones que nos va llevando al caso en concreto que nosotros tenemos delante de nuestros ojos. Por eso las decisiones que yo voy tomando es de un caso que tengo en mi cabeza, no importa, pero para que vean cómo es la resolución. ¿Hay que escribir la partida de defunción? No, no hay que escribirla. ¿Se denuncia el domicilio real del heredero? Sí, se denuncia. ¿Se denuncian otros herederos? Vamos a poner que no se denuncian. ¿Autorizó a alguien? Sí. ¿Trajo el bono profesional? Sí. Sigo bajando pantalla. ¿Pide designación de administrador? Vamos a poner que no. ¿Pide DEO al ANSES? Todas estas son preguntas típicas que nosotros nos hacemos antes de un despacho. Y ahí ya tenemos la resolución. La resolución exacta del caso en concreto que tenemos. Ustedes habrán visto que se pueden tardar escasos segundos para hacer esto. Y lo importante es que esto lo puede hacer cualquier agente. Como decía Germán, ayornado, como se suele mal decir, a las nuevas tecnologías, que pueda haberse acomodado en lo que son este nuevo lección que tenemos, o no. Si a alguien vos le explicás 30 segundos qué tiene que ver, lo puede hacer fácilmente con este programa. Este programa se va a implementar en la Cámara Civil, próximamente, en los próximos días sale la resolución en forma oficial, y se va a convertir en el primer programa de inteligencia artificial, como les decía, elaborado por los trabajadores, y que agiliza los tiempos de justicia, y que es de inteligencia artificial.